Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al resumen de esta semana. Vamos a empezar como siempre por el día domingo, una semana bastante simple, se podría decir, ni sencilla ni difícil, sino más bien simple. Setups bastante claros, no hubo muchos falsos rompimientos, no hubo muchas oportunidades que no se dieron, sino más bien todo sucedió bastante de manera consecuente, ¿no? Quizás alguna oportunidad u otra que perdimos, pero realmente no hubo un setup de tan mala calidad. Eso indica una buena señal, o sea, de que estamos seleccionando o buscando realmente mucha claridad dentro del mercado. Venimos al día domingo, noticias todo bien para operar sin ningún problema. No me gusta realmente operar el domingo, pero si se presenta un setup de alta probabilidad, obviamente lo vamos a tomar, ¿no? Perdimos esta oportunidad, un muy buen trade entre dos PDA porque aún teníamos resistencia fuerte. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, aquí teníamos un contexto a nivel diario desde un Fair Value Gap, este que tenemos aquí alcista, hacia este swing high que tenemos acá. Ahorita vamos a buscar, ese es nuestro DOL general como tal, ¿no? Oportunidades para comprar, ese dentro de H4, dentro de H1. No me vale mucho porque aún puedo ver resistencias fuertes en H1. ¿Qué significa resistencia fuerte? Un order block, este order block que tenemos aquí, este Fair Value Gap apenas había sido mitigado, tenemos este Fair Value Gap de acá arriba también, por tanto, aún existen defensas fuertes para continuar al alza, lo que, entre comillas, podría ser dudoso, ¿no? Para comprobar la iniciativa tan fuerte del precio de continuar al alza. Teníamos igual, de todas formas, quizás no operaríamos la resistencia, el irrespeto de este Fair Value Gap, pero podríamos operar, por ejemplo, desde este order block hacia este order block que tenemos aquí, cuando el precio viene al order block, hace su primer toque y obviamente con el segundo toque nos daría una entrada con esa vela de expansión, demostrando fuerza por encima del primer toque, que es un punto que vamos a tratar ahorita, que nos permitió hacer un caso estudio durante la semana cuando el precio, su primer toque, hace el rechazo y el segundo toque, la vela de expansión de ese Fair Value Gap que se va a formar cierra por encima de esta mecha y no se queda en el rango de abajo. Porque ya eso me indicaría a mí la falta de fuerza en el precio. En este caso, algo así hubiese sido el trade. O sea, lo tomamos en M15. ¿Por qué en M15? Porque las resistencias son de H1. Por tanto, bajamos una o dos temporalidades. M15 o M5 es suficiente para tomar un patrón de entrada ahí y confirmar que el precio realmente quiere romper para continuar al alza. Tenemos el ejemplo de un doble toque dudoso porque la vela de expansión se queda en el mismo rango, demostrando falta de fuerza, es lo que les decía yo aquí. Fíjense aquí que el primer toque es una vela de expansión perfecto, automáticamente se equipara esa cantidad de movimiento alcista con el bajista, por tanto es muy probable una lateralización. Luego el precio crea el segundo toque, pero ese segundo toque, fíjense que la vela de expansión para crear el Fair Value Gap se queda por dentro del rango del primer toque y la segunda apenas cierra por encima. O sea, me indica que no hay tanta fuerza para continuar al alza y además no estamos continuando desde ningún PDA. O sea, la diferencia de ese doble toque a este doble toque de aquí, fíjense, primer toque, retroceso a un Fair Value Gap, creamos otro Fair Value Gap por encima de ese primer toque, demostrando así aún más fuerza. No existe lo que hay aquí que se equiparan, o sea, son iguales la fuerza alcista con la bajista, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Segunda oportunidad, perdí en el mismo par, muy parecido, pero una acción de precio donde el precio le costó más realizar el movimiento. Es lo mismo, como decía, también podríamos operar el irrespeto de este Fair Value Gap que veíamos anteriormente hacia el swing high, que es el DOL como tal general, y esta es la última resistencia, por tanto, se podría tomar, fíjense que aquí vemos un toque, prácticamente aquí, por encima del swing high, un toque, el retroceso y el segundo toque es la vela de expansión que quedó por dentro igual. Pero aquí vemos la diferencia entre que esta vela se quedó por dentro y automáticamente rechazamos. Aquí automáticamente nos empezamos a expandir y si bajamos de temporalidad podemos ver el doble toque por encima de este nivel, que es el que más me interesa. Fíjense, primer toque, ese nivel, ¿cuál es? Este swing high. Yo quiero ver que este swing high realmente está siendo irrespetado y no como este que está siendo tomado como liquidez, sino que el precio hace su primer toque, retrocede, ni siquiera llega al Fair Value Gap y nuevamente continúa creando un nuevo Fair Value Gap por encima de este swing high y la vela de expansión demostrando la fuerza. También se podría haber entrado en esta vela de aquí. Es el mismo par, simplemente es un caso de estudio interesante porque son dos oportunidades que podríamos hacer una reentrada en el mismo par, en el mismo día, o sea, la misma situación prácticamente, dándole un seguimiento a esos dos tipos de trade, ¿no? Una oportunidad perdida, realmente no lo anoté como oportunidad perdida aquí que lo ponemos de naranja. ¿Por qué?
porque fue fuera del horario, o sea, fuera de las 11 de la noche, por tanto, no podemos considerarlo una oportunidad perdida. Oportunidad perdida, a pesar de ser un stop loss, cumple mis requisitos, o sea, cumple mis requisitos para tomarlo, excepto mi horario. O sea, excepto mi horario, todos los demás requisitos los cumple. Si estuviera dentro de mi horario, podría ser un trade de alta probabilidad para mí, ¿no? Quizás tener precaución cuando el precio comienza a realizar este tipo de retrocesos profundos en H1. Aquí nos damos cuenta de otra cosa, por eso me sirve para hacer casos de estudio, que es que cuando el precio está haciendo un retroceso, por ejemplo, antes de llegar a una resistencia, hace un retroceso en M15, por ejemplo, los retrocesos de M15 van a ser los que van a provocar normalmente la continuación del movimiento. ¿Qué les quiero hacer entender con esto? Por ejemplo, aquí vemos que la resistencia H1 fue rechazada fuertemente hacia un PDA de H1, por tanto, a mí me indica todo lo que yo encuentre aquí de M15 y M5 no va a ser de alta probabilidad. ¿Por qué? Porque el precio va a retroceder a un fair value gap de H1. Por tanto, yo si quiero entrar a partir de ese fair value gap de H1. Vemos aquí la acción del precio, cómo se manifiesta. Y no dejarnos engañar, por ejemplo, con este pequeño movimiento. No, o sea, esperar que el precio realmente despegue a partir de ese fair value gap de H1, que es el retroceso grande que vamos a hacer en ese momento. De igual manera, aquí no tuvimos un doble toque, por tanto, no hubo entrada. Las entradas se dieron después de este movimiento. Fue un stop loss, pero hubiese sido un trade muy válido. Hubiese sido un trade muy válido. Y aquí vuelve a suceder lo mismo y es lo que les decía. O sea, cuando el precio empieza a hacer retrocesos de H1 en contra de una resistencia de H1, no podemos esperar un movimiento tan limpio, sino más bien que el precio vuelva a retroceder profundo hacia otro fair value gap de H1 o de M15, que es lo que pasó aquí. Si no mal recuerdo, aquí había un fair value gap de M15. O sea, el precio tiende a retroceder más profundamente dependiendo de la temporalidad, ¿no? En este caso, H1 rechazó, por tanto, el retroceso va a tender a ser más profundo. Lunes, un día con tres oportunidades, pero realmente no pasó nada importante. Noticia, vía libre para todos los pares, no hay problema. Evitar este tipo de escenario cuando el precio no sabe si respetar o irrespetar un fair value gap. ¿Qué pasa aquí? Que el precio tiene un fair value gap de diario, rechaza ese fair value gap y automáticamente vuelve a dar el continuación bajista. Me indica que hay fuerza bajista y que ese fair value gap no se va a mantener, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando el precio también toma ese swing low como liquidez y va a buscar entonces el swing high? Y también ese swing high lo vuelve a tomar como liquidez, se crea una lateralización en ese escenario. Por tanto, no me interesa ese tipo de escenario. El martes, noticia, todo operable, solo el NZD con rojas a las 8, o sea, precaución cuando hay una noticia de carpeta roja que puede provocar, ya sea que entraste en una compra y te saquen stop loss, que te saquen profit, pero te puedes llevar un stop loss más alto. ¿Por qué? Porque si estamos tomando un trade de M5, una noticia fácilmente tiene la capacidad de sacar tu stop loss incluso más, ¿me entiendes? Porque no le va a dar tiempo al broker a cerrarte el trade justamente en tu stop loss. Y además de que aunque tengas la acción de precio a tu favor, tengas tu contexto, tengas tu dirección del precio y todo, una noticia podría afectar esa dirección por un periodo de tiempo pequeño. Y si estás en un trade durante ese periodo de tiempo pequeño, puedes llevarte un stop loss sin necesidad. Seguimos. Caso de estudio donde el precio muy cerca del DOL, o sea del Drawn Liquidity, con target muy lejos. El precio no proporcionó un buen delivery para llegar al DOL con más facilidad. Es un caso de estudio que hicimos acá donde el precio tenemos un contexto para seguir e respetar estas defensas. Estaríamos confirmando la reversión al alza nuevamente. ¿Qué pasa? Que el precio viene y toca un swing low aquí. Rechaza y lo intenta. ¿Qué pasa? Es lo mismo que pasó en el caso de estudio pasado. El precio viene a tomar este swing low. Por tanto, me está indicando de que hay fuerza bajista. Hasta en el momento que toma el swing low como liquidez y no lo rompe. ¿Qué me indica a mí la toma de liquidez? Que el precio va a venir entonces hacia este swing high. Y posteriormente hacia los PDA que estén por encima. Es un contexto de este swing low a este swing high. Es esto mismo que teníamos acá. Algo así como de este swing low. Ah, no, aquí un order block. A ver cuál es el ejemplo que teníamos por acá. No lo encuentro ahorita. Bueno, aquí en este escenario donde venimos y tomamos el fair value gap, rechazamos al alza y venimos a tomar el swing low para venir al swing high. Ese es el movimiento que estamos operando recién. Ya si el precio vuelve a respetar ese swing high, ok, ya mis manos tienen que estar afuera porque existe la posibilidad de una lateralización.
Mm, Aquí estamos. Entonces, tenemos ese contexto, tenemos una oportunidad de entrar en un trade cuando el precio ya respete, por ejemplo, el order block, que es una resistencia fuerte, para dirigirse hacia este swing high. ¿Cómo lo vamos a ver? Mediante un doble toque. Sencillo, el precio hace su primer toque, rechaza, viene a buscar este order block y a partir de ahí rechaza, pero no logra continuar hasta que el precio no cree nuevas velas de expansión. No pudo tomar el trade. Este hubiese sido la oportunidad de tomar el trade y aunque se vea profit, no lo tomaría. También es cierto que el DOL, o sea, fíjense, el DOL está muy cerca del precio y mi target está lejísimo. O sea, tengo que hacer mi 1, ni mi 1 a 1 llega al DOL. Entonces, no me conviene tomar este tipo de trade. ¿Por qué? Porque cuando llega al DOL pasa esto. O sea, el precio se lateraliza, el precio hace retroceso profundo. Por tanto, necesito ser más conservador, o al menos a mí me gusta ser más conservador. Si voy a tomar un trade como esto, o una de dos, o tengo que tener la posibilidad de tener un stop loss muy ajustado, o mi target tiene que estar dentro o en el límite, muy cerquita del DOL, para yo poder tomar el trade. En el caso de que no se cumpla, como aquí, no sería válido. O sea, no es válido tomar ese tipo de trade. Los demás pares, algunos con fair value gap diario, pero no han sido tocados para crear el contexto diario. Por tanto, solo funciona como un imán que no deja que el precio entregue un PA, o sea, una price action. ¿Qué pasa aquí? Cuando el precio tiene un fair value gap diario, no tiene sentido operar, no sé, si es un fair value gap alcista diario, operar al alza desde fair value gap de H4, de H1, sin que el precio haya tocado el fair value gap diario, porque eso nos deja a nosotros sin tomar trade sin contexto, sin estar en contexto con diario. Y como les digo, el diario va a funcionar como un imán. Y si nosotros queremos comprar y existe un imán abajo que no ha sido tocado, ese imán no va a permitir al precio subir de manera correcta, sino todo lo contrario. Entonces, el precio va a tener una acción de precio muy costosa o va a tener delivery un retroceso muy profundo. Entonces, el miércoles, noticia de todos los pares operables sin problema de igual manera. O sea, es muy raro. Algún día, no sé, que tenga holiday o algo así que puede. Ahí sí puede variar mucho porque puede provocar, como siempre les digo, o falta de volatilidad o que el precio no logre tener un delivery correcto con retrocesos profundos. O sea, hay una volatilidad o inexistente o existe pero irregular. Venimos acá, aquí podemos ver la diferencia entre un rechazo de mayor probabilidad para vender, donde el precio opera por debajo del swing low con mayor facilidad. ¿A qué nos referimos aquí? Son dos mismos trades, de hecho tomamos uno de los dos, el que para mí era de mayor probabilidad. Vemos la diferencia entre un rechazo de mayor probabilidad y uno de menor. ¿Por qué? Vemos aquí que tenemos un swing low que se nos presenta y el precio rechaza ese swing low y posteriormente viene a operar hacia el previous daily low que tenemos acá. O sea, ya me está indicando de que este fair value gap, que era el caso del PDA que estaba aquí, o este swing low, no están impulsando el precio al alza, sino el precio va a venir a buscar que otra galletita, como nos gusta referirnos, no sé, este fair value gap, este order block, este swing low, o sea, va a ir a buscar otro target, por tanto me permite operar esta área. Notemos aquí el patrón que quiero que noten, que es que estamos operando por debajo del swing low, o sea, el precio no está aquí arriba, sino está por debajo del swing low. Y por otra parte tenemos este caso donde es muy parecido, tenemos la toma de un swing low, pero el precio está aún operando en el rango. O sea, está operando aún en el rango del respeto hacia este swing low. Por tanto, es un poco menos de probabilidad. No significa que no se pueda operar, todo lo contrario, sí se puede operar porque es de alta probabilidad, pero es una diferencia notable. Este fue el trade que tomamos en la semana, muy limpio y rápido. En M5 nos da un doble toque eficiente con mucha fuerza bajista. Aquí podemos ver, fíjense, es el escenario que veíamos anteriormente operando hacia el previous daily low. Vemos que el precio tiene contexto de H4, o sea, el precio no divagó, no empezó a continuar al alza y luego rechazar, no, o sea, el precio continúa a partir del primer PDA que se encontró, que es este swing high, porque ya había tocado el fair value gap y no lo logró. Más sin embargo, cuando se sintió preparado, no fue capaz de atravesar ese irrespeto, sino perdón, esas dos velas de respeto que sería el punto de rechazo, sino más bien el precio rechazó ese punto y empieza a operar nuevamente a la baja. Cuando yo tomo un trade, cuando el precio me da mi gatillo, ¿cuál es mi gatillo? Que el precio respete la última resistencia, en este caso un order block de H1, que es este order block. Cuando el precio irrespete ese order block, me dice, ok, ya tengo vía libre. Y es esta acción de precio que venimos aquí con un doble toque sencillo, donde el precio opera por debajo, rechaza tantito, vuelve a operar por debajo, o sea, puedo entrar en la creación del fair value gap, puedo entrar en la vela de expansión, puedo entrar con otro fair value gap respetando, por ejemplo, en esta vela de expansión, en esta, en la que ustedes se sientan cómodos,
según la confirmación que ustedes vean que necesiten, como ustedes vean el momentum, la fuerza del precio para continuar a la baja, o sea, su capacidad. Mientras más capacidad vean que tiene el precio de continuar a la baja con mayor facilidad, obviamente pueden entrar más rápido, pueden poner break-even más rápido, pueden tener un stop loss más ajustado, o sea, pueden tener muchos beneficios. Cuando ven que el precio no tiene tanta fuerza, hay un stop loss más amplio, un break-even prácticamente inexistente, una entrada un poquito más confirmada para poder así tomar un trade de alta probabilidad a un escenario no de alta probabilidad, ¿no? Vemos también un caso de estudio donde el precio estaba aún por encima de la toma de liquidez. El precio dio el movimiento fuerte a la baja también, sin embargo, en otros casos hemos visto que se complica el precio. Aquí ese es el trade que tomamos y el que también hubiéramos podido haber tomado, que es este de aquí. O sea, este trade también se dio de manera muy eficiente. Tanto podemos haber operado el irrespeto de este swing low, como en el ejemplo que vimos aquí, había en M15 un ferroalidad con un order block aquí, si no mal recuerdo. Y en un minuto les dio, o sea, aquí tenían trade para tomar todo lo que quisieran porque esto es una hora. Y el trade se tomaba acá en un minuto, 5 minutos. Y vemos que el precio se desploma. O sea, el precio sí continúa el movimiento sin ningún problema. Más sin embargo, en otros casos hemos visto que este tipo de errorcito, o sea, este tipo de detalle donde el precio, ok, el precio aún está respetando de manera entre comillas evidente, me permite a mí evadir un stop loss, ¿no? En este caso no, en este caso evadimos un profit. Bueno, aunque sería el segundo trade, no lo hubiésemos tomado de igual manera porque ya tomamos uno, pero es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, siempre hay que tener presente, aunque pasa, es como operar la semana y no querer hacer un resumen de tu semana, no querer, pues no, o sea, es muy complicado porque te desubica, te desvincula del mercado prácticamente. Tú necesitas estar en contacto frecuente con el mercado para tú saber, ok, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué debo de cambiar y qué no debo de cambiar. El día jueves, noticias todos elegibles, menos los pares relacionados con el NZD. Con feriado nuevamente, tuvimos noticia y feriado para el NZD esta semana. El jueves dio la casualidad que el único par de interés era del NZD, por tanto no lo tomamos. Trade no tomado por noticias donde el feriado provoca falta de volatilidad o volatilidad irregular, por lo que no entramos. Era este movimiento de aquí muy parecido a un caso de estudio que vimos reciente. Buscamos el DOL que tenemos acá arriba porque tenemos un contexto en las altas temporalidades, si no me recuerdo, un contexto semanal. O sea, tenemos un contexto de un swing low a la semana a un swing high de la semana. Por tanto, el precio, no más estoy esperando que el precio y respete la última resistencia, en este caso un swing high de H4, es este swing high de aquí, para continuar hacia el DOL. ¿Qué tal se ve el doble toque en M15? Bajamos de temporalidad y es un doble toque válido. Para mi setup, más que válido porque el precio hace su primer toque, retrocede al Fair Value Gap, solamente tiene una vela de rechazo y se vuelve a expandir nuevamente. O sea, para mí es válido una entrada aquí. ¿Qué pasa? No podemos entrar porque, como les decía, en el ZHF no tiene sentido entrar en un día donde un par tiene feriado. O sea, no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. No he visto ni un solo buen resultado de eso. O sea, siempre que veo que opero dentro de un día donde es feriado, no sé, el euro, y opero algún par relacionado con el euro, tiende a tener o falta de volatilidad, que eso lo voy a ver mediante ningún movimiento, prácticamente el precio se queda estancado donde mismo está lateralizándose, o el precio de momento agarra una dirección y por ahí se va completo. O sea, velas de expansión, velas de expansión, velas de expansión en 5, en 15, en una hora, sin ningún problema. Pero no hay manera, o al menos yo no sé la manera de predecir ese movimiento o de tener certeza de la mayor probabilidad que pase uno de los dos, o un escenario o que suba o que baje el precio. Por tanto, no es válido para mí. Y lo otro que pasa es que el precio no logra este, realizar una operación de alta calidad como esta, por ejemplo, aquí para mí era de alta probabilidad y realmente el precio no importa, el precio viene y retrocede y luego lo hace y luego no lo hace, o sea, es muy irregular la acción del precio, la PA. Resumen de la semana, la claridad en nuestro trading ha aumentado muchísimo, o sea, realmente nos evitamos muchos setups de baja calidad, lo que significa claridad en lo que estamos buscando y cómo lo estamos buscando, y elegimos realmente trades de alta probabilidad. Vimos el ejemplo del caso de estudio donde el precio tiene contexto,
pero aún está muy presente la toma de liquidez. Eran los dos casos que vimos donde tomamos un trade. También cómo usamos la temporalidad semanal, un punto que les quería decir, o sea, en esta semana usé un poco más la temporalidad semanal. ¿Por qué? Porque puedo usar un contexto a nivel semanal, como los trades donde las resistencias de H4 es porque estamos buscando dentro de un contexto semanal. Entonces, de un swing low a un swing high, de un fair value gap a un swing high, la temporalidad semanal me da un panorama, o sea, es como un toque, una pincelada, básicamente solamente ver y decir, ok, estoy reaccionando a un swing low, a un fair value gap, un order block, no estoy reaccionando a nada, no pasa nada. Pero si estoy reaccionando a algo, me está dando mucha información de si está ocurriendo una reversión, una continuación, un respeto, un irrespeto, ¿no? Entendimos también y vimos cómo el precio mediante los dos toques me dice si existe alta probabilidad o no. Es lo que les comentaba, el primer toque, ok, el precio retrocede y el segundo toque se queda en el rango o el precio se expande visiblemente. Entonces, esa es la señal de que hay fuerza. Cuando no hay fuerza, el precio se queda en el mismo rango y realmente la probabilidad es infinitamente menor. Entonces, eso sería todo por la semana. Como les decía, muy simple. Quizás otras semanas han sido más movidas, pero es bueno de vez en cuando mantenerlo igual simple. Les deseo lo mejor y muchísimas gracias por estar. Muchas bendiciones y cuídense.